El régimen de La Habana ha anunciado que va a realizar un censo. Ya les diré de qué se trata. Pero al mismo tiempo, la dictadura ha revelado que durante el 2025 en Cuba casi hubo un accidente cada 21 horas, o lo que es lo mismo. En un día se reportaban aproximadamente 21 accidentes en la isla, accidentes viales, accidentes de tránsito. Y esto es un país que tiene un parque automovilístico deprimido. Y esto en un país donde sabemos que por la situación del combustible no circulan muchos carros. Imagínense ustedes el peligro de estar manejando o de cruzar una calle o de estar expuesto en Cuba a una transportación pública. La cifra es escalofriante. La cifra es escalofriante. Casi un accidente por hora se reportó en Cuba en el año 2025. Y el régimen de La Habana ha dicho al mismo tiempo que va a realizar un censo. Ya les voy a contar de qué es este censo, pero quiero que usted empiece a procesar la idea de que en un país donde casi no hay automóviles, en un país donde no hay combustible y en un país que está extremadamente deteriorado, en el año 2025 se reportaron casi 21 accidentes diarios, o lo que es lo mismo, casi un accidente por hora. ¿Qué ustedes creen de eso? Vamos a escuchar el reporte de la televisión cubana porque nuevamente la dictadura, vaya, aquí poco faltó para que dijeran que también los accidentes de tránsito son culpa del embargo. No, la dictadura aquí dijo que los accidentes de tránsito pues eran culpa del factor humano, no de las carreteras en mal estado, no de la falta de señalización, no de un país donde te permiten conducir bajo los efectos del alcohol, donde no hay regulaciones fuertes, donde se persigue más a un opositor que a un tipo borracho detrás de un timón. Vamos a escuchar. Muchas gracias, Giancarlos. Cuba reportó el pasado año 7.538 accidentes de tránsito. 7.538. Especialistas de la Dirección Nacional de Tránsito del Ministerio del Interior identificaron el factor humano entre las principales causas de accidentalidad en todas las provincias y el municipio especial. Ustedes se imaginan hacer toda una reunión, todo un evento, toda esta parafernalia y toda esta estupidez en un país que se está hundiendo para usted decir que fueron o que le identificaron el factor humano como el principal responsable. ¿Mm? En un país donde el parque automovilístico está extremadamente deprimido. Díganme algo, usted que se está conectando conmigo. Vamos a seguir escuchando. La Comisión Nacional de Seguridad Vial analizó los indicadores relacionados con los siniestros en su sesión de trabajo anual, a la que asistieron el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y otros dirigentes. La sesión dejó claro que los accidentes del tránsito y sus efectos son consecuencias directas de violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de lamentables sucesos que pudieron ser evitados. Especialistas argumentaron que no prestar la debida atención del vehículo, violar el derecho de vía y el exceso de velocidad fueron comportamientos que provocaron más del 70% de los accidentes el pasado. Dice que el factor humano causa el 70% de los accidentes de tránsito. Claro, la dictadura utiliza esta cifra para no reconocer que detrás del factor humano, porque evidentemente yo no conozco que todavía haya o existan en Cuba autos que se manejen solos, autos que sean manejados automáticamente, ¿verdad? Por computadoras.
Todos van a tener un factor humano, pero ese factor humano también depende de los semáforos que están apagados por culpa de la falta de electricidad mientras ellos conducen sus buenos autos con los frenos. El factor humano también tiene que ver con las pastillas de freno, con el aceite, con el desgaste de un parque automovilístico que no funciona. Pero atención, porque el régimen está anunciando un censo. Ya les voy a contar. Seguimos escuchando. Porque descubren el agua tibia. Conductas que, como se informó en los análisis, persisten en el 2026. El ministro del Transporte sobre el tema expresó que la prevención es una herramienta fundamental y en esa dirección comentó el aporte del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público a proyectos de la seguridad vial y a mejoras en las señalizaciones. El titular igualmente anunció otras proyecciones. Desplegar un nuevo censo para la legalización o para la homologación de aquellos vehículos que de las clases ciclomotor, motocicleta, triciclo, cuatriciclo, remolque y semirremolque que hoy circulan sin matrícula para garantizar que la circulación de todos esos medios en la vía sea segura. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben lo que significa eso? Que el régimen de La Habana quiere hacer un censo de todos esos nuevos vehículos. No porque esto signifique más seguridad. De hecho, una carretera se hace más insegura si usted tiene una bicicleta, tiene un triciclo, tiene un cuatriciclo, tiene otro carro, tiene las motos, tiene las guaguas. Es un país donde no existe señalización ni hay respeto. Ustedes saben lo que quiere la dictadura cubana. Tenerlo fiscalizado. Daniel Benítez tiene una bicicleta y un cuatriciclo. Tiene una motorina. Y además, todo lo que le va a cobrar a usted por tener la registración de esos vehículos. No te engañes, cubano. Esto no es por seguridad. Esto no es por seguridad. Esto es para tenerte aún más controlado, para saber a quién le pertenece la motorina, para saber a quién le pertenece el triciclo. Pero imagínate qué país y cómo no va a existir esta debacle y todos estos accidentes cuando tú estás compartiendo la carretera. Un vehículo que va a una velocidad con una motorina, porque aquí en los Estados Unidos todo el que maneja las carreteras lo sabe. Hay sitios donde no pueden circular los camiones. Hay sitios donde no pueden circular las motorinas. Hay sitios para que circulen solamente las bicicletas y hay sitios donde usted va a conducir en su auto y tiene que ir a la velocidad establecida. Nada de eso existe en Cuba. Dice Humberto, Daniel, ¿eres antiley? No, yo soy Daniel Benítez, mucho gusto. Antiley es mi primo. ¿Verdad que la gente por hablar hablan cualquier cosa? Y todo eso en medio de un país que está sometido a una debacle. Todo eso en un país donde tú vas por tu senda y te encuentras 7 baches. Y para esquivar, tú vas a chocar contra otro que viene por su vía de manera correcta, pero la culpa va a ser tuya. Un factor humano, no miraste para atrás o no pusiste el intermitente estaba jodido, pero tienes 7 baches y para esquivar el bache se te metió la bicicleta, se te metió el caballo. Imagínense. Seguimos escuchando. El informe anual presentado en la sesión, unido al correspondiente al primer trimestre del actual año, expone que en el 2025 las motos, ciclomotores y peatones estuvieron presentes en el 63% de los... Y ahora cuando usted escuche esa estadística, motos, ciclomotores y peatones, ¿ustedes saben por qué les pasa eso? ¿Cuáles son de todos los elementos que están en una carretera los que son más débiles? No es el carro de 4 puertas, no es el sedán, no es la grúa, no es la rastra. En primer lugar es el peatón, vas con tu cuerpo. El segundo lugar es la moto donde tú eres la carrocería. Igual sucede con los ciclomotores. ¿Te das cuenta? Bueno, siempre existe un tonto útil, dice Humberto, eso es culpa del bloqueo, Daniel, yo estoy seguro. Es culpa del bloqueo, pero del bloqueo cubano, del bloqueo de la dictadura contra su pueblo. Y a eso súmale carros que están hace 50, 70, 80 años circulando sin el mantenimiento debido. Seguimos.
los siniestros. De enero a marzo, esos medios y las personas participaron en el 74% de estos hechos. Todas las provincias reducen las cifras de siniestros. En el caso de Ciego de Ávila, Camagüey, Artemisa, Santiago de Cuba y Cienfuegos, disminuyen los tres principales indicadores de accidentalidad. Fueron mencionadas conductas irresponsables de quienes conducen sin licencia y de infracciones graves como el ingerir bebidas alcohólicas. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántos casos usted ha escuchado? ¿Cuántos casos usted ha entendido y ha visto juicios de personas que por manejar bajo la influencia del alcohol estén presas después de ocasionar accidentes en Cuba? Yo lo veo aquí en los Estados Unidos todo el tiempo. ¿Cuántas veces usted lo ha visto en Cuba? ¿Cuántas veces usted ha visto que el culpable paga por ese crimen de conducir bajo los efectos del alcohol? Antes de conducir, el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, reflexionó sobre efectos sociales y económicos asociados al tema. Los resultados están asociados a la vida de las personas, así que tiene un impacto importante en la población. En el año 2026 hay definido un grupo importante de acciones, seguir fortaleciendo el trabajo de los grupos y un grupo de medidas que desde el punto de vista económico llevan también recursos que están definidos. La sesión... Todo está definido. Yo no sé para qué se reúnen si todo está definido. Y lo único que está definido es que el cubano muere de hambre, que el cubano muere en el apagón, que el cubano muere por la falta de asistencia o que el cubano muere atropellado, ya sea por un ciclomotor, ya sea por una moto, ya sea por cualquier carro o por un camión. Pero todo está definido, dice el calvo. ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Porque todo está definido. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Mientras tanto, la dictadura sigue verdaderamente dándole al pueblo lo único que la dictadura puede darle: la miseria, la explotación, la muerte hasta para cruzar la calle. Y ahora, con el censo a los ciclomotores. Prepárate, cubano. En lo indispensable de reforzar acciones preventivas vinculadas estas a las particularidades de cada lugar, con atención especial al incremento de motos y ciclomotores eléctricos, todo en función de preservar y salvar vidas. Este es un reporte de Miguel Román. Y miren, toda la tecnología que eso sí, tienen para vigilar a los cubanos. Ahí lo tienen. Señores, ¿qué creen de los accidentes en Cuba? Dice Rolando, habrán provincias emulando a ver quién tiene menos accidentes. Claro que eso está sucediendo.